Ahora vamos a escuchar la internacional. Bueno, ahora daremos paso a la parte oratoria. Nuestro secretario general, Marcelo Sánchez, va a hacer uso de la palabra. Salud, queridos compañeros. Forjemos la alternativa de un nuevo gobierno y poder popular, 19 aniversario del nuevo Partido Comunista. Por aumento de salarios y jubilaciones, por un plan nacional de vivienda, por la atención a la emergencia social. Hoy hemos venido, como todos estos años, a recordar y rendir sentido homenaje a los mártires de la 20 y en ellos rendir tributo a todas nuestras compañeras y a todos nuestros compañeros quienes entregaron sus vidas por una vida mejor para la familia de la clase obrera y el pueblo trabajador.
Hemos venido a reafirmar el compromiso histórico con los principios de la lucha por concebir un Uruguay libre, soberano, autodeterminado, integrado en pie de igualdad con los pueblos de nuestra América, como la llamara Martí, y con todos los pueblos del mundo. Hay que soñar, decía Lenin, parafraseando a Pisarev, invitando a pensar y proyectar a los revolucionarios de su tiempo frente al inmenso, monstruoso y perverso imperio ruso, opresor de más de 100 naciones en Europa y Asia, aquel que parecía imbatible hasta que la clase obrera y los campesinos, llevando adelante los anhelos revolucionarios de los viejos comuneros, instalaron el primer poder obrero y socialista, triunfante por más de 70 años la tierra. Soñar fue lo que hizo Artigas, rodeado de negros, indios y criollos pobres, cuando, frente al imperio más poderoso de su tiempo, consiguió un territorio libre, federado, con reforma agraria y distribución de recursos y productos, integrado y con políticas donde los más infelices fueran los más privilegiados. Soñar fue lo que hicieron los mártires de la 20, cuando se incorporaron y elevaron en la lucha de sus distintos oficios por los derechos del pueblo trabajador todo, a una vida mejor y a una sociedad donde el obrero y la obrera fueran no una mera parte de la cadena de producción de una máquina, sino dueños del producto de su trabajo y destino, parte y arte de la transformación social y política de su tiempo, frente a la reacción fascista e imperialista que hace medio siglo conspirara, preparaba y se aprontaba a ejecutar su dictadura. Soñar fue lo que hizo la clase obrera uruguaya cuando se unió y creó una central obrera única para llevar adelante su lucha y programa democrático avanzado, antioligárquico y antiimperialista. Soñar fue lo que hizo nuestro pueblo y la izquierda social y política cuando, dejando de lado estériles sectarismos, se unió y creó al Frente Amplio como alternativa de gobierno y poder popular, no solo para reafirmar libertades básicas, sino para llevar adelante y transformar los anhelos y consignas populares en actos de realización histórica que permitieran paz, libertad y desarrollo para el Uruguay todo. La más grande de las derrotas de las que debemos de cuidarnos es de la derrota intelectual, de la derrota del pensamiento. Este es un acto de reafirmación y desarrollo del pensamiento obrero y popular, ese mismo que sostuvieron y defendieron todos nuestros mártires. El próximo 27 de junio no solo se cumplen 50 años del golpe de Estado, del inicio de la dictadura cívico-militar y fascista que se promoviera por parte del imperialismo norteamericano y la oligarquía financiera cómplice y que sembrara un estado de terror por 12 largos años, sino que también se cumple 50 años de la gran y heroica huelga general que fuera reflejo y resplandor de ideas y valentía que recorrió el país y que anunciaba al mundo que no habría tregua en la lucha por la democracia y la libertad, que al final de la lucha se terminarían reconquistando. Si algo enseña muy en particular la historia de nuestros mártires, es su épica de tenacidad, resistencia y firmeza en la lucha por sus sueños. Luchamos por ideas que son justas y necesarias. No hay ni habrá democracia, ni justicia, ni igualdad sin ellas. Soñar, luchar y resistir es lo que hacen los pueblos que no se ponen de rodillas en la brega por una realidad mejor, por un futuro sin opresión, sin imperialismo. La humanidad se conmueve y lucha por cambiar luego de pandemia y las duras secuelas acumuladas. Un mundo donde se potenciaron todas las injusticias. Por una parte, todos los datos reflejan un sistema capitalista en su fase imperialista y parasitaria en crisis. Una crisis que es económica y social, estructural, que expresa la gran contradicción del sistema, causa de la gran desigualdad existente, expresión
por un lado, de un alto grado de concentración y apropiación de la riqueza cada vez más en menos manos, al punto que, como en una realidad que disputa el relato a las mejores películas apocalípticas y de ciencia ficción, mientras algunos representantes de esas grandes fortunas, emulando el poder de los estados más ricos del mundo, ambiciona concretar sus propios viajes interplanetarios privados, es decir, poseer sus propios cohetes y el acceso al último avance de la técnica para provecho particular y grupal. Por otro lado, gran parte de la población de la Tierra está marginada de un acceso al agua potable y al saneamiento, los alimentos, los medicamentos o la vivienda, entre otros derechos básicos. Están viviendo gran parte de la humanidad en condiciones de gran pobreza y precarización. Una crisis que también tiene su expresión política en el actual escenario de guerra. Frente a esa realidad social y económica de rapiña, de injusta distribución y reparto, se produce la insurgencia protagonizada por los pueblos en lucha contra las cadenas de la opresión imperial. Por estos días, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos ha estado muy ocupada junto a senadores y diputados, así como el mismo presidente Biden, que, practicando la vieja política, la zanahoria en una mano y el garrote en la otra, junto con una red de reuniones para ejercitar la disuasión o el soborno con presidentes y otros funcionarios, también ha relanzado detrás de una segunda y fracasada cumbre de la democracia algunas muy modestas ayudas económicas en comparación al pasado para aquellos países que permanezcan sujetos a sus intereses y no se plieguen a la insubordinación que provoca la nueva realidad política mundial multipolar. Una nueva era se abre camino de la mano de los BRICS, alianza de Brasil, de Rusia, de China y Sudáfrica. Otros pueblos que han decidido plantar caro los derechos de la autodeterminación e impulsan nuevos contenidos y formas en la integración comercial y cultural a nivel mundial. El mundo se estremece y cambia, una nueva realidad se instala, presidida por el fenómeno político, económico y social chino y otros. Rusia se resiste a la fragmentación y terminar como lo hicieron los imperialistas, con la ex Yugoslavia, dividida y sometida en pequeños países, luego de la crucifixión de su presidente, Milosevic. Al defenderse, traza una frontera de fuerza y establece lo que puede o no el imperio en su carrera de sometimiento, saqueo y muerte. No olvidar la historia pasada, ni tampoco reciente, las invasiones y la guerra contra Irak, Afganistán, Libia, Siria y los instrumentos al estilo del Estado Islámico como el ISIS. Rusia también desafía y deja en evidencia la política del sometimiento de Europa, involucrada y comprometida en la guerra a través de la OTAN. Esa misma OTAN que, a pesar de la disolución del viejo campo socialista, su vieja razón de origen y de coartada inicial, sin embargo, hoy no cesa de expandirse. Los norteamericanos, cuando no pueden invadir ellos directamente, utilizan a otros. La política y estrategia del imperialismo norteamericano es evidente, a pesar de su crisis y de sus condicionamientos internos y externos, sociales y políticos históricos. Apunta a transformar a países enteros y sus territorios en verdaderos portaaviones para hacer base de agresión de sus planes guerreristas contra todo pueblo que desee ser libre del sistema imperial, como lo demuestra el caso de la ayuda presupuestal y militar a Israel en su guerra de agresión y opresión contra el pueblo palestino y del Medio Oriente, o en el caso de Ucrania, sosteniendo a fuerza de dólares y armamento a un gobierno corrupto y fascista como el de Zelensky. En medio de una nueva crisis bancaria y de una economía en retroceso, las empresas bélicas yanquis son la mejor opción y que no han parado de crecer en su facturación durante el transcurso de la guerra. Sin embargo, Rusia resiste. Por otro lado, viejos aliados del imperio como Turquía y Arabia Saudita también se insubordinan, estrechando sus lazos
tanto con Rusia como con China, dejando en evidencia su crisis de hegemonía económica, política y militar. Incluso desde nuestro continente, Brasil, en las condiciones del nuevo gobierno de Lula, resiste la presión yanqui, se acerca a China y promueve una salida política de paz para Europa y el mundo, a la vez que se vuelve a replantear la necesidad de la integración y unidad latinoamericana, revitalizando la UNASUR. Cuba socialista resiste y se afianza tras realizarse elecciones a la Asamblea del Poder Popular con la participación de más de 6 millones de cubanos, 75% de los habilitados. Asamblea unicameral que, con 470 diputados obreros y campesinos, con formación universitaria en su gran mayoría, acaban de reelegir como presidente a Díaz-Canel por un nuevo periodo de 5 años. La nueva Constitución cubana ha puesto plazo máximo de 2 periodos para quienes quieran acceder a ese puesto de responsabilidad. Venezuela, Nicaragua, Bolivia, revolucionarios y antiimperialistas resisten el bloqueo y el acoso imperial y oligárquico. México, Chile, Argentina y Colombia, aunque con debilidades y contradicciones, suman sus experiencias progresistas al proceso de cambio. Sin embargo, la realidad no es de un solo color. Habrá nuevas elecciones en nuestros respectivos países. La insurgencia fascista que calentó el verano brasilero no solo alerta sobre los desafíos golpistas que enfrentan y enfrentarán los nuevos gobiernos de izquierda o progresista del continente, sino que expresan un arco reaccionario de fuerzas que resisten el cambio, amenazando no solo con el desplazamiento y la negación de la voluntad popular, como ocurrió trágicamente en Perú, sino también con su condicionamiento. Se introduce de la mano el desencanto y el descreimiento por la falta de profundidad ideológica y política, un cambio en la forma de hacer política que abre camino no solo al reducimiento del pensamiento y de la acción en aras del inmediatismo y el populismo pueril, afectando las viejas repúblicas y sus formas. Hay que defender la democracia y lo hacemos movilizados, defendiendo la perspectiva del cambio amplio y serio. La democracia surge y resurge de la lucha que sean capaces de dar con inteligencia, firmeza, unidad y método justo de masas, los trabajadores y sus vanguardias conscientes, los pueblos organizados y sus organizaciones, partidos y frentes populares. Como lo demuestra Europa, allí donde la bancarrota ideológica política ganó estructuras populares, allí el pueblo pagó y paga las consecuencias de una derecha reaccionaria y fascista en ascenso. Que vivan los sueños de nuestros libertadores y mártires por una América Latina unida y libre. El mundo cambia y cambiará a pesar de la resistencia imperial y conservadora. En este estado de cosas, vale preguntarse, ¿hacia dónde va nuestra patria? ¿Estado tapón o pueblo soberano? Nuestra oligarquía y sus aliados en el gobierno, esta alianza cívica y militar que preside el herrerismo, no tiene rumbo ni propuesta de país que contenga al pueblo solo a sus intereses. Es así que no le queda más que regresar a sus viejas expresiones y anhelos de transformar en este mundo al Uruguay en un estado tapón y servil al monopolio, negociando desde nuestra privilegiada posición geográfica e histórica nuestras tierras, nuestras aguas y recursos naturales, entregando nuestra industria y comercio, nuestras empresas públicas e infraestructura, subordinando y degradando y dejando expuesta por completo nuestra educación y técnica, mercantilizándolas, abaratando nuestras fuerzas productivas y el trabajo nacional, reduciendo salarios y jubilaciones y pensiones, preparando el terreno para los acuerdos de libre comercio sin condicionamientos, sin contrapeso de defensa a los sistemas productivos, sin control ni dirección sobre la técnica y la repercusión en el mundo del trabajo. La liberalización extrema, el acople y la subordinación a la demanda imperial caracteriza la política del actual gobierno.
Gobierno que no mira a costo desde el punto de vista estructural en la repercusión de la pobreza, la miseria y el hambre, que a la larga este modelo y política proyecta, más allá del asistencialismo puntual, que luego de la crisis financiera y estallido social del 2001, hasta el FMI hoy acepta y promueve. Han venido por todo y empeñan al país, como lo deja claro la situación del Banco Central y sus cuentas deficitarias, a pesar de los números y fortalezas que al comienzo de esta administración exhibían. Han venido a rebajar los ingresos de las nuevas y viejas generaciones por décadas, mientras ellos se vuelven más y más ricos, a expensas de un modelo de país rentista y parasitario, donde el fenómeno de las mafias, el narcotráfico, las tratas de blancas, el gran contrabando, está de fiesta, celebrando y en ascenso. Un gobierno corrupto, no solo por los casos de Marcet y Astesiano, cuyas investigaciones no se desarrollaron ni profundizaron, ni presidente ni ministros involucrados asumieron su responsabilidad política. Han sido los campeones de palabra de la moralidad burguesa, pero encubridores de hecho de la corrupción política y la injusticia. Pero aparte, corrupto por la forma de gobierno, legislar y beneficiar, como lo prueba la vergonzosa negociación de la reforma jubilatoria que busca contentar a unos pocos, mientras descarga un gran masazo de extensión de años y recorte de ingresos sobre una gran mayoría de la población trabajadora, y no resuelve la gran exclusión de otra parte de esa misma población, al tiempo que beneficia y da vida al fracasado negocio de la SAFAP, entregando gran parte del ahorro nacional al capital financiero transnacional. Un gobierno que instrumenta una reforma educativa que es otro mazazo contra el conocimiento de las nuevas generaciones, echando por tierra y buscando no dejar rastro alguno de las mejores tradiciones civilistas, republicanas y barelianas, es decir, de la acumulación de conocimientos adquiridos con una elaboración y práctica pedagógica que nos viene de la mejor historia, como pocas en el mundo, en aras de generar, por un lado, una mano de obra barata, acrítica y dócil a las demandas del capital, y por otro lado, postrarnos frente a la posibilidad de contar con nuestra propia técnica, conocimiento y fuerza de trabajo que sea capaz de impulsar un proyecto productivo real y justo del país. Una reforma que es, en verdad, ajuste, funcional a la demanda del monopolio. Estas clases dominantes no hacen más que proyectar hacia adelante un modelo fracasado de país, un modelo que profundiza la desigualdad y compromete el desarrollo y las condiciones de existencia de nuestras fuerzas productivas presentes y futuras. El obrero, el estudiante, los pequeños y medianos productores, la ciudad y el campo, en fin, de la vida de nuestro pueblo hablamos. Está más que claro que vinieron al asalto en todos los terrenos de los valores construidos en 15 años y dejar quebrada la solvencia por 50 años y más, mientras sus beneficios personales y grupales aumentan y no atan de pie de mano con el narcotráfico. Nos exponen a fuertes controles de todo tipo por las mafias del capitalismo mundial en esta etapa de retroceso y la influencia del imperialismo norteamericano, el mismo camino de Macri. Hay que forjar una perspectiva distinta. Si pudo Artigas hace 200 años mirar por encima al mayor imperio de su época, que supo conocer desde dentro, podremos también nosotros hoy superar este momento, otear el horizonte y saber ver más allá. Después de la revolución artiguista, de sus logros y derrotas, después de la lucha más de un siglo de los trabajadores y del pueblo, de las grandes derrotas y retrocesos, pero también de los grandes aprendizajes y progresos, que incluyeron la superación de duras dictaduras y la conquista de un gobierno popular que duró 3 periodos. Un pueblo que, en condiciones de nuevas y duras derrotas y pandemia, tampoco se ha dejado doblegar, plantando cara a la lucha, que intenta una y otra vez superar las pruebas de la vida y que está obligado por necesidad y conciencia
a ver más allá, como lo demuestran las empecinadas luchas de trabajadores y estudiantes contra el autoritarismo y el ajuste del presente, contra el vaciamiento peligroso de la democracia y la precariedad de las condiciones de vida. Todo lo que temen a la juventud y al obrero expresa su debilidad y la inconsistencia en su modelo y proyecto. De esta tribuna democrática y revolucionaria, que recuerda la sangre derramada por ideales justos, vaya nuestra inclaudicable solidaridad con los trabajadores del Supergas y los trabajadores del transporte interdepartamental, con los estudiantes y docentes del IABA y toda la comunidad educativa que resiste el autoritarismo. Decía Lenin, parafraseando a Lassalle, que la lucha ideológica y política daba bríos y vitalidad al partido y que así éste se fortalecía. Vale el ejercicio intelectual de extender este axioma al conjunto de la organización popular. Mucho se ha discutido hasta cierto punto sobre cómo procesar la respuesta política y social frente a las nuevas condiciones. Así pasó cuando la LUC, confrontación o concesión sin debate serio y amplia movilización. La discusión con más sutileza prosigue hoy. La enmarañada ley electoral, sistema extendido y perverso en muchos aspectos, lo envuelve todo. Pésima estrategia, incluso en el plano de la síntesis política en votos, es aquella que prescinde de la movilización y el debate ideológico y político popular. Eso en una realidad de dominio de clase a través de los grandes medios y el sinfín de instrumentos que replica la política oficial, con LUC incluida, hoy es casi una capitulación. Sin lucha se negocia de rodillas y es la enseñanza de la historia. La lucha posibilitó que el pueblo reafirmara su voluntad de defensa de derechos y a la vez que creara una moral vigilante de los mismos, que permitió hasta cierto punto, en cierto aspecto, contener posibles y más serios desbordes contra la movilización obrera y estudiantil. También es cierto, respondiendo a lo que dicen de esperar un cambio de gobierno, que una ley se cambia por otra, pero en cualquiera de las circunstancias, sea la defensiva u ofensiva, se necesita de la más amplia movilización popular, y si se trata de avanzar o replegarse en tal o cual circunstancia, debería discutirse colectivamente. No podemos ni debemos retroceder en libertades y derechos sin lucha a la altura de las circunstancias. El ascenso a la conciencia, unidad y organización popular ha estado enlazado a esa gran orientación política histórica. El concepto de lealtad institucional no puede presuponer la ausencia de movilización. La lealtad institucional debe ser con la democracia, que la representa el pueblo todo, no con las cabezas del añejo burocratismo dominante, instaurado de generación en generación sobre la base del poder del burgués sobre la tierra, el dinero y los títulos. Bajar la guardia frente a cabezas de instituciones corruptas, concede espacios y promueve con conciencia o sin ella, como lo demuestra la historia, ahí sí, graves crisis institucionales que luego paga el pueblo. Defender la democracia es defender al pueblo y su legítima aspiración y derecho a una vida mejor. No hay defensa de la democracia, ni democracia, sin empuje popular, con métodos justos, pero con movilización al fin. Así como no debemos ceder ante el terrorismo en sus más amplias y sofisticadas formas, no puede avergonzar la defensa firme de derechos. No se puede asumir como un riesgo la lucha y participación obrera, cuando por el contrario es la herramienta para fortalecerla. A lo largo de la historia no ha existido clase más leal que las clases populares, con el derecho, la Constitución y todo lo que ello representa, pagando con una estela de mártires el derecho y la vigencia de las libertades. Opongamos una plataforma de lucha y esperanza
a la realidad de fracaso y de frustración que siembra el proyecto neoliberal multicolor, el mismo que de la angustia y desesperación creada por su propia política de ajuste, también pretende resumir de la degradación del valor de la vida, de las expectativas y aspiraciones, poniendo obrero contra obrero, confrontando los viejos con los jóvenes, los hombres con las mujeres, los desocupados con los ocupados, tratando de explotar y proyectar, como ya lo hicieron en los 90, el individualismo extremo, promoviendo la oportunización de sectores de la población como vía de escape frente a la incapacidad de proponer, instrumentar una salida y proyecto colectivo. Forjemos la alternativa a un nuevo gobierno y del poder popular. Hay que mirar por encima la realidad creada por las clases dominantes, ver nuestras propias fuerzas y aspiraciones populares, los recursos, las experiencias con las cuales contamos y sobre todo la justicia de las ideas que levantamos. Otra política económica y social es posible, otro modelo y proyecto es posible, una democracia más amplia, más participativa es posible, otro tipo de reformas con contenido y carácter popular es posible. Luchemos por el desplazamiento de la oligarquía y sus aliados del gobierno, pero también concibamos desde ahora cómo va a ser la nueva realización y transformación popular y cómo va a participar el pueblo en un gobierno que no solo es ni se puede limitar a la designación y actuación del Ejecutivo. Importa también el ahora. Nuestro pueblo está pasando mal. Hubo desmayos por hambre en ollas populares. Hay hambre en las escuelas de Casaballe y de otros puntos del país. Hay desocupación, salario de 20.000 pesos y jubilaciones de 15.000, cuando la canasta básica de una familia tipo ronda los 150.000 pesos y la inflación es creciente. No hay perspectiva de inversiones serias, mientras existe un déficit habitacional de casi 70.000 viviendas. Se hace largo, dada la nueva ley y el periodo electoral, y entrado el nuevo gobierno, rige en el primer año el presupuesto que salga en esta próxima rendición de cuentas. Importa las condiciones de vida del pueblo. No somos partidarios del cuanto peor mejor. El cuanto peor es peor. Y se ve en la degradación y en la perspectiva incluso moral de la gente. Y la moral de las masas. Si no es el proyecto del enemigo de clase, es el proyecto que sean capaces de encarnar las organizaciones populares. Hay que luchar y resistir la pérdida salarial por aumento del salario real. Luchar y resistir la precarización laboral. Luchar por fuentes de inversión pública y fuentes de trabajo que a la vez resuelvan grandes necesidades. Por un plan nacional de vivienda popular. Hay que bregar por la contención de las familias humildes, por la atención seria a la emergencia social. Pueblo sin memoria es pueblo que repite la peor historia. Está el agravio presente cuando se critica actos legítimos de reparación a las muchachas de Abril, Óscar Cancino y Luis Eduardo González. Son los mismos que defienden la prisión domiciliaria para criminales de lesa humanidad, es decir, la atención que no tuvieron para con sus víctimas. Los mismos que siguen levantando la teoría de los dos demonios, cuando se sabe perfectamente que el único y verdadero demonio fue el terror ejercido del propio Estado contra fuerzas populares, como el que se ejerció contra esas muchachas veinteañeras, una de ellas embarazada, acribillándola sin piedad, o el que se ejerció aquí en la 20, cuando se masacró a 8 obreros comunistas, crimen que aún sigue impune. Son los mismos que aún guardan silencio, secuestrando una y otra vez a sus madres y familiares, el saber la verdad sobre dónde están sus seres queridos. El día o la noche en que el olvido estalle, salte en pedazos o crepite,
los recuerdos atroces y los de maravilla. Quebrarán los barrotes de fuego, arrastrarán por el fin la verdad por el mundo, y esa verdad será que no hay olvido. Seguiremos luchando por memoria, por verdad y por justicia. Por un Congreso del Pueblo y un Congreso del Frente Amplio, amplios y participativos, realizados en medio de la lucha, la movilización y el debate ideológico y político de trabajadores, estudiantes y pueblo en general. Estemos alertas frente a la provocación política e impulsemos una táctica de masas. Los candidatos importan. El peso de la personalidad en la historia siempre importó. Aunque son los pueblos y sus organizaciones quienes promueven y eligen. Nos hubiera gustado como partido una fórmula única, aunque somos conscientes que no se desanda un método luego que éste se instaló de un día para el otro. Frente a la eventualidad de elecciones internas, no creemos en una lucha en blanco o negro, todo o nada. La unidad es lo primero, y tan importante como ella, el programa. Hay que luchar por el resumen político y fortalecer las estructuras, sin las cuales no hay ni se gana batalla alguna. 19 años cumplimos como nuevo Partido Comunista, casi 20 años de lucha en los que siempre fuimos leales a la clase obrera y al pueblo de quienes provenimos y de quienes nos nutrimos. 25 años también cumplimos como liberarse en la calle, dando continuidad a las nuevas condiciones a la gesta democrática y antifascista de aquellos jóvenes revolucionarios comunistas que lo fundaron en la lucha contra la dictadura fascista en ciernes en julio de 1973. Cuando en una fría, brutal y premeditada operación de provocación política, el fascismo asesinó a los 8 obreros de la 20, fue en medio de un gran proceso revolucionario de acumulación popular, de creación de herramientas de unidad social y política, de gran desplazamiento de masas y toma de definiciones, de gran y creciente adhesión de los trabajadores y el pueblo, de la clase obrera a la causa del socialismo, del marxismo-leninismo. Estábamos construyendo nuestro propio camino a lo nuevo. Los fascistas vinieron a destruir, exterminar y escarmentar para que nadie jamás osara en Uruguay forjar un camino distinto de la realidad imperante. En los 90, cuando a muchos se les derrumbaban las ideas junto con los muros, Fidel fue firme en la defensa de la perspectiva revolucionaria, así como en la amplitud de sus caminos, al reafirmar que no habría dos socialismos iguales. También Arismendi fue firme y amplio, enseñando y reivindicando la construcción de la nueva sociedad más justa, más humana y fraterna, como creación heroica del pueblo, ni calco ni copia. Hace 19 años, un 17 de abril, fundábamos el partido con la idea clara de reivindicar y honrar por siempre las ideas, la lucha y entrega de los mártires de la 20, perseverando, resistiendo, defendiendo nuestro propio derecho como trabajadores y pueblo a construir con nuestras propias mentes y manos una patria digna y socialista. Acá estamos y estaremos para ser parte del gran río popular en la brea por forjar un país soberano que dé cobijo a todos y la libertad sea hecho y no aspiración. Recuerdo eterno y comprometido para los mártires de la 20, honor y gloria para Ricardo González, Rubén López, José Abreu, Elman Fernández, Raúl Gancio, Luis Mendiola, Justo Sena, Héctor Cervelli, presentes ahora y siempre en nuestra memoria y en la lucha por lo nuevo.
Que viva nuestro pueblo unido tras un programa de cambio y avance social y político. Que vivan y se fortalezcan las herramientas de la unidad popular. Que viva el nuevo Partido Comunista. Bueno, camaradas, ahora la compañera Mónica Machado va a hacer una semblanza de los mártires. Va a ser más breve que la de Marcelo, les aviso. Por las dudas. Buenas tardes para todos. Mártires, ni perdón ni olvido, por verdad y justicia. Otoño de abril. Otoño de abril. Y un abril de penas y dolor. Y un abril de recuerdos y conmemoración. 8 hombres, obreros, esposos, padres, hijos, ciudadanos de la patria, luchadores de lo justo, de lo correcto. 8 hombres reunidos, protegiendo el emblema que los mantenía de pie ante la opresión, ante la persecución fascista y déspota de la burguesía. Ignorantes ante el oscuro destino que se estaba gestando. Fue una trágica noche, la trampa mortal estaba en proceso. Las horas pasaban, las calles se vaciaban, una casa era ocupada, un matrimonio inocente era detenido. Todo estaba saliendo como se planeó. Una manzana totalmente rodeada, hasta la oscuridad de la noche se hizo cómplice de ese acto atroz. No había sospecha, todo se veía normal. Honor y gloria, verdad y justicia. Palabras fuertes que sonaban como viento de esperanza en obreros y estudiantes. Honor y gloria, verdad y justicia. Palabras fuertes que pinchaban como espinas en jerarcas y militares. Era solo una noche más en el local del PSU. Si sería fuerte el arma que se gestaba en ese local, que para vencerlo fueron necesarios más de 500 efectivos, desde donde había militares, policías y paramilitares, fascistas fuertemente armados. Cuán poderosa es la independencia mental, cuán poderosa es la tinta y el papel, cuán poderoso es el estudiar, el aprender. No voy a contar los hechos, porque sería repetir lo que ya se sabe, lo que se recuerda, lo que no se olvida. Una masacre, un asesinato, 8 homicidios que no se olvidaron, 50 años y siguen vivos en la memoria. Mártires de la 20 o los 8 de la 20, no importa cómo lo llames, solo debes recordarlo. Quisieron a base de plomo alejarnos de nuestro ideal y para su cruel realidad lo único que lograron fue aumentar la lucha por la liberación popular. El 17 de abril de 1972, la masa obrera, la masa estudiantil, se vistió de rojo de la cabeza a los pies. El 17 de abril de 1972, una madre perdió a su hijo, una esposa perdió a su esposo, un hijo perdió a su padre. 3 personas, 3 dolores diferentes y un mismo sentimiento. No solo el pueblo comunista llora, el mundo entero repudia y llora. Desde entonces, la bandera obrera se levantó con orgullo más alto que nunca. Los mártires en ese local del PSU eran más de 8, pero solo 8 se inmortalizaron. Estos hombres, según cuenta la historia,
lo demuestran las evidencias y aseguran los testigos, fueron acusados, juzgados y condenados, sin previo aviso, por el más alto cargo, por la más dura de las condenas. Otoño de abril de 1972, donde el pensar diferente era ser perseguido. Otoño de abril de 1972, donde alzar la voz era ser silenciado. Otoño de abril de 1972, donde rebelarte ante el patrón era ser castigado. Otoño de abril de 1972, año para el recuerdo, año para el dolor, año para la conmemoración. Elman Fernández, José Ramón Abreu, Luis Alberto Mendiola, Presente. Raúl Gancio, Presente. Rubén Claudio López, Presente. Ricardo Walter González, Presente. Juan Washington Sena, Presente. Héctor José Cervelli, Presente. guerreros del martillo y pala, guerreros de tinta y papel, por siempre en la historia, por siempre en la memoria. Una vez más, el proletariado, la clase obrera, el pueblo comunista y el frente amplista alza sus brazos, grita presente y honra la muerte de los que luchan por liberar la patria o morir por ella. Pato. Bueno, camaradas, ahora vamos a proceder a entregar las rosas, colocar las rosas a los mártires. Bueno, compañeros y compañeras, camaradas,
Los invitamos para el próximo 1 de mayo a estar presentes como partido y bueno, damos por terminada el homenaje y muchas gracias a todos por venir. Gracias. Gracias.